Y hoy queríamos invitar a Joaquín Mellado. Él promueve la inversión con conciencia y con su amplio conocimiento y entendiendo este nuevo sistema económico y lo que se viene, ayuda a muchísimas personas a tomar las mejores decisiones financieras en sus inversiones con un acompañamiento continuo. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Bueno, encantadísimo de esa presentación, Ana. Muchísimas gracias. Qué bien, Joaquín. Pues bienvenido aquí a Buenos Días, Wall Street. Es un feliz de estar contigo hoy viernes, así es que gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, Joaquín, hay muchos temas de los que hablar, pero vamos a ir al principio, ¿no? Porque tú hablas de inversión conciencia, que parece un juego de palabras, pero no está elegido ni mucho menos al azar. ¿En qué Para nada. consiste o por qué hay que invertir o emprender con conciencia? Muy bueno, efectivamente es un juego de palabras, lo que le llamo inversión conciencia a la comunidad que dirijo de inversores. Es una comunidad privada en la que promovemos no solamente las ganancias desde el punto de vista de la rentabilidad financiera, sino también de la rentabilidad conciencial, es decir, semillando el tipo de mundo que queremos ver, ¿no? Siempre estamos hablando de ganar, pero parece que el modelo capitalista en el que hemos vivido y no hemos crecido nos ha embaucado para jugar solamente a perseguir la zanahoria del dinero y más dinero, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Entonces, bueno, pues en este caso nuestro legado al mundo pasa por fomentar ese tipo de inversiones que son no solamente éticamente responsables, sino también que nos hacen vivir más felices, ¿no? Al final del día, cuando llega, si ha ganado un X%, si ese X% que haya generado viene acompañado también de una labor en la que una gratificación que es intangible te acompaña, desde mi punto de vista, el sabor de boca que queda es mucho mayor que esa rentabilidad que solamente se queda en el bolsillo, ¿no? Sí, efectivamente, y como tú lo mencionas, invertir con conciencia es algo muy relevante, muy importante que se tiene que hacer, especialmente cuando hay dinero de por medio, ese dinero que tanto nos cuesta trabajar. Pero hablando de tu crecimiento personal que ha ido ligado de lo empresarial y lo financiero, de hecho tú has pasado de estar muy arriba, de ser una persona súper exitosa, a quedarte literalmente en cero y de ahí volver a inventarte, ¿verdad? ¿Qué aprendiste de esos peores momentos, de haber tocado fondo en un punto de inflexión y para poder hacer el cambio? Pues mira, precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Fijaros que si tomamos conciencia de cuando nos metemos en la dinámica educativa, cuando empezamos a estudiar, yo estudié una carrera estudiantil, fíjate el nombre, ¿no? Carrera estudiantil, ahí era facultad, ¿no? De economía en este caso, y luego me metí en una carrera profesional. Fíjate, una vez me acompaña a correr, el modelo capitalista puro y duro, ¿no? Realmente en la carrera profesional, fíjate que igual que en la carrera estudiantil buscábamos sacar mejor nota que el de al lado. Era una competencia en toda regla. Entonces yo me creí esto, me creí que la vida funcionaba así. Entonces me dediqué a correr y nada más que mirar la única meta era llegar más lejos y más rápido, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente hace en 2012 aproximadamente, tuve una hecatombe, corrí mucho, estuve muy valorado en las empresas en las que trabajaba, por aquello entonces, alguna la conocéis, seguramente Deloitte, empecé Sí, por sí. Arthur Andersen, la auditora, luego Deloitte, y bueno, sea como fuere, yo competía mucho para llegar a esa máxima velocidad y llegar a tener ese número y ese premio, ¿no? Al final, bueno, esto acabó, pues, efectivamente, me independicé, me puse por mi cuenta para llegar más lejos y correr más y ganar más. ¿Por qué? Porque me habían dicho que así funcionaba la vida. Entonces, bueno, esto acabó efectivamente en 2012, gané un campeonato mundial de trading. Yo me había dedicado a auditar a algunas entidades financieras de renombre mundial y había aprendido lo que hacían los grandes bancos con su dinerito, que por cierto casi nunca coincide con lo que le dicen a los ahorradores que hagan. Pero bueno, dicho esto, aprendí ciertas técnicas de inversión y luego lo puse esas técnicas en práctica y bueno, pues efectivamente gané dinero, pero también me di un palmotazo y me di de bruces contra la pared de tanto correr y bueno, sin entrar al detalle, acabé con una ruina financiera, pero también personal. Y efectivamente, desde el suelo, tuve la oportunidad digamos, de rehacerme en este caso y de construirme con una nueva forma de ser. Al final, fijaros que estamos siempre persiguiendo la zanahoria del tener, pero yo creo que el tener en la vida, o ahora lo veo así, es una consecuencia de lo que hacemos. Y lo que hacemos en la vida a su vez es una consecuencia de cómo somos. Entonces, al final, el trinomio de la vida sigue el eje de ser, hacer, tener, ¿no? Estamos siempre enfocados en el tener, pero a veces se nos olvida que nace de cómo somos, ¿no? Con la vida. Y por lo menos mi experiencia, ahora lo veo con gratitud, evidentemente en aquel momento no lo vi, pero bueno, como pude desarmarme desde esa ruina, como te decía, financiera y personal, pues tuve la oportunidad de adquirir
te iba a decir unos nuevos valores, tampoco son nuevos valores, simplemente es lo que ya llevamos dentro de por sí. Lo que pasa es que tal vez el mundo en el que vivimos, pues insisto, tal vez nos contaminamos un poco de esa competición, ese sentido de lucha y de supervivencia y nos perdemos y olvidamos que vivimos en un mundo abundante de por sí y no necesitamos competir, como pasa con la mayor especie de los animales, ¿no? Realmente el Bueno, mundo qué abundante. interesante. Interesante, queríamos saber un poquito, ¿no? De dónde viene todo y por dónde pasa todo, ¿no? Vamos a hablar de un tema interesante, Joaquín, la Agenda 2030. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos muy ambiciosos, pero que tienen muchas aristas. El gran problema de esta agenda quizá no esté en esos objetivos, que a priori son objetivos necesarios, y sí en esa letra pequeña y en cómo se quieren aplicar. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que esto, mira, empiezo por el final, Ana, si me lo permite. Yo pienso que esto se debe a que se está instaurando un nuevo cambio en el modelo económico vigente. El sistema capitalista tal vez está muriendo por éxito. Es decir, al final, sabes que el modelo capitalista se basa en la expansión a través de la deuda y esto no puede ser infinito, aunque cualquier economista que se precie, que le pregunte, te dirá que en la carrera lo que hemos estudiado es que esto funciona así para siempre. Esto no tiene sentido. Efectivamente, lo estamos viendo como ahora la población crece tanto y a tanta velocidad y con tantos recursos y consume tantos recursos que esto no es sostenible. Esto no hace falta que nos lo digan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU porque es de sentido común. Y probablemente, como tú bien dices, los objetivos son súper ambiciosos y todos queremos vivir en un planeta verde, en un planeta próspero, con paz, con apoyo entre las instituciones. Por supuestísimo que sí, son todos súper legítimos y necesarios y muy de sentido común. Pero desde mi punto de vista, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y permíteme que me moje, son el medio, es decir, no. Así es, Joaquín, realmente hablar sobre la... Hemos perdido, sí, el audio con Joaquín, a ver si lo podemos recuperar, porque la verdad que todo lo que estaba comentando era súper, súper interesante, hablando de esa Agenda 2030, ¿no? Con estos cambios, ¿no? Tan importantes que se planean, esos objetivos a los que hay que llegar en ese 2030 y que tienen una letra pequeña, porque dentro de esos 17 grandes objetivos hay una serie de pasos que hacen que sea complicado llegar a ese 2030. Joaquín, creo que ya podemos escucharte. Sí, todo tuyo. Sí, no sé dónde se ha perdido porque yo he seguido escuchando, pero bueno, venía diciendo que desde mi punto de vista, efectivamente, los objetivos son un medio para un fin. Es decir, Ujú. es una secuencia en definitiva en la que, desde mi punto de vista, nos venden que queremos llegar a un sitio en el cual, por cierto, tiene todo el sentido común que vayamos, como decíamos, a ese mundo de paz y prosperidad, el que todos anhelamos. Pero yo no auguro, y espero no ser un pesimista, no quiero transmitir eso, pero creo que no auguro que vayamos a ver ese mundo próspero y pacífico. De hecho, no parece que actualmente los dirigentes gubernamentales estén llevando a cabo un gran ejemplo, ¿no? No creo que se pueda aspirar una cosecha de un mundo feliz cuando realmente no se está sembrando un mundo feliz, ¿no? Y no Ujú. parece que los objetivos impuestos a través de la medición de, bueno, ya sabemos, si conocéis los pormenores de la Agenda 2030, parece que todo se basa en el control, en medirnos, en traquearnos la huella de carbono, las emisiones, los derechos, en definitiva, en medirnos los derechos. Nos parece que a través del control poblacional exhaustivo tal vez se aspire a un mundo más verde, ¿no? Tal vez tenga más sentido difundir conciencia, pero a lo mejor, bueno, siempre que lo que se busque sea ese mundo ético. Si lo que se busca es controlar, entonces a lo Ujú. mejor, a lo mejor sí son los medios acertados, ¿no? Ujú. Bueno, sí, Joaquín, y realmente hablar de la Agenda 2030 para algunas personas es un término nuevo, pero ¿hacia dónde crees que se está dirigiendo el mundo económicamente cuando se hablan de todos estos cambios que se plantean dentro de esta agenda? Creo que se nos dirigimos a un nuevo modelo económico que en el foro de Davos ya se ha referido alguna vez, las revistas de Economía hace referencia a ello bastante, y algunos círculos de economistas también, en donde se habla del modelo transhumanista. Recordemos que Klaus Schwab, fundador y dueño del Foro Económico Mundial, sin ir más lejos, habla de un perfil de un transhumanismo como una filosofía, no tanto, insisto, como una filosofía que inicialmente se ideó así, sino algo como que está a punto de llegar, ¿no? Es decir, digamos, cuando hablamos del transhumanismo, no hablo de algo conspiranoico como una mezcla de un robot y un humano, sino simplemente de algo que estamos viendo, la inteligencia artificial se está comiendo ahora mismo por sopa a los trabajadores.
si en cualquier país que se precie estamos viendo cómo está despuntando la inteligencia artificial y cómo está quitando puestos de trabajo. Esto no es mejor ni es peor, simplemente es una consecuencia de la evolución humana, pero trae, efectivamente, creo que deberíamos de replantear, recontextualizar hasta qué queremos hacer con esta inteligencia artificial. Si entregarle las llaves y el dominio, o lo que queremos es hacer uso de ella simplemente para aspirar a ese mundo en el que todos queremos vivir, ¿no? Y creo que el Joaquín, transhumanismo más se basa en cerca, sí, total. Más cerca de esa agenda 2030, ¿no? Está el Foro Davos que acabamos de vivir, ¿no? En estos días. El contexto es algo turbulento, ¿no? Tenemos incertidumbres geoeconómicas, tensiones comerciales, polarización cultural y, bueno, pues la ansiedad que se ha generado también por la crisis climática, también como mencionabas, la inteligencia artificial. Después de estos días en Davos, ¿qué conclusiones sacas de esta edición? ¿Cómo la aplicamos a nuestra economía? Y sobre todo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? de este año? Pues mira, si me lo permites, te voy a devolver una pregunta. ¿Tú piensas que de verdad podemos aspirar a que en 2030, estamos hablando de que quedan 5 años, podemos vivir en ese mundo feliz que nos pinta la Agenda 2030, como tú bien acabas de decir, con una siembra de guerra, de amenaza climática, de miedo continuamente que se va difundiendo en los medios de información y de conflictos? ¿De verdad aspiramos a vivir en ese mundo teniendo esta siembra? Yo lo veo bastante lejos, ¿no? De hecho, solamente como tú bien dices, escuchando en Davos, yo asisto virtualmente y mi equipo asistimos virtualmente a Davos y no parece ni que haya un interés común más allá del crecimiento. El otro día, cuando hablaba Trump, que es lo que refería ahí antes, Trump lo ha dicho bastante claro, ¿no? Esto se basa en crecer, crecer, crecer y si tengo que poner aranceles al vecino, le pongo aranceles al 50%. Bueno, yo creo que también la forma de Trump es un poco exagerada, a lo mejor para ponerle un 10% pide primero un 50%, pero no parece que sean muy amigables las relaciones que hay allí. Al fin y al cabo se trata de que el pez grande se coma al pez chico, ¿no? Y bueno, mi experiencia por lo menos es que ni la gente que va a Davos mira por realmente, decía Klaus Schwab, lo que decidamos nosotros en esta sala, esto va a tener una repercusión mundial durante el resto de los años. No está hablando del interés global, está hablando del interés de los compañeros de la sala. Entonces, perdonad que me meta y vaya tan directo, pero yo recontextualizaría que recordemos que Davos es un lugar privado, asisten solamente y está creado por organizaciones privadas, que por cierto son supranacionales, es decir, tienen más poder que los gobiernos mismos. Los gobiernos van invitados. Entonces, ¿dónde está el mando y dónde está el rumbo y hacia dónde vamos? ¿Es este mundo de verdad que queremos en manos privadas para gestionar intereses comunes? Lo estabais diciendo antes, la FED, sin ir más lejos, es privada. ¿Realmente confiamos en que en manos privadas vayan a poner una solución común? Podemos replantearlo a lo mejor, ¿no? Da que pensar. Totalmente. Ale, todo tuyo. Sí, gracias. No, y sí, impresionante realmente como nos lo está mostrando, ¿verdad? Porque pensaríamos que tendrían mucha voz y voto algunas personas, de lo cual nos estamos dando cuenta que no. Pero ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Que cambie la economía mundial ahora que Donald Trump regresa a la Casa Blanca? ¿O realmente estamos muy lejos de esta economía mundial se mejore en este momento? Cuando decimos la palabra mejore, a mí me gustaría plantear que mejorar, que seguir creciendo en el modelo económico a 2 dígitos, probablemente sigamos creciendo en el modelo económico a 2 dígitos, pero eso es mejorar. Al final del día tú notas una diferencia, tú eres más feliz. Pero propiamente ahora que Donald Trump está regresando con esas políticas de bajar el precio del petróleo, recordemos también que la Reserva Federal pues tiene mucho poder al mover las tasas de interés. Otros países también mueven las tasas de interés. Sí, recordemos que lo que te decía antes, ¿no? La Reserva Federal ni es reserva porque no mantiene ninguna reserva bajo ninguna ley, ni es federal porque solo depende de unas pocas de personas que tienen unos objetivos particulares, que evidentemente esto dista de lo que va buscando probablemente Trump. Porque lo que va buscando probablemente Trump, aunque probablemente también sean objetivos particulares, sí que se ha apoyado, digamos que tiene el beneplácito de una comunidad, en este caso el país que le ha votado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tienen intereses reñidos y esto puede traer consecuencias políticas y sociales a lo mejor un poco enturbiadas.
Pero en cualquier caso, esto no quita que la economía mundial, desde mi punto de vista, yo pienso que sí va a seguir creciendo y me baso en que van a seguir imprimiendo billetes desde la Fed. Cuando la Fed imprime billetes, los demás bancos centrales imprimen billetes. Cuando hay más billetes en circulación, hay más deuda, pero también hay más consumismo, porque recibimos más liquidez. Entonces, ¿va a seguir creciendo el mundo? Pues sí. ¿Esto es beneficioso? Bueno, punto suspensivo. Mira, te voy a hacer una pregunta porque como estamos hablando precisamente de todas estas medidas, de lo que va a pasar con Donald Trump, el activo digital, ¿no? El Bitcoin, se ha impulsado muchísimo, ¿no? Con todo esto de que Donald Trump ha dicho que va a hacer de América, ¿no? La capital mundial de la inteligencia artificial y de la criptomoneda. ¿Qué posición tienes tú acerca del activo digital, de las criptomonedas? Y si crees que al final todo esto que está promulgando Trump es el impulso, ¿no? Que necesitaba el Bitcoin para ser tomado en serio y para ser una realidad que al final acabe siendo aceptada mundialmente. Qué interesantísimo lo que pregunta. Soy consciente de que es un tema peliagudo el asunto de las criptomonedas porque realmente las personas que se han informado por la tele solamente tienen un punto de vista y es el que la tele le dice, ¿no? Cuando, si recordáis, el presidente Diamond, el presidente de JP Morgan, dijo en torno a hace una década que la tecnología blockchain y las criptomonedas eran una basura, un fraude como los tulipanes. Puso el ejemplo. En concreto puso el ejemplo de Bitcoin. Dijo, esto no servirá y no irá a ningún sitio. Después de decir eso, su misma institución compró criptomonedas. De hecho, hizo una compra récord histórica de Ethereum en este caso. Bueno, al final, tanto el Bitcoin como otras criptomonedas son monedas finitas y esto quiere decir que no pueden imprimirse a discreción por una reserva federal o por un banco central. Entonces, probablemente podrían acompañar a un mundo más justo que se moviese en cuanto a la oferta y la demanda, pero esto no le interesa a cierta élite financiera que lo que quiere es mantener la sartén por el mango, siendo los dueños de imprimir las máquinas siendo los dueños de las máquinas de imprimir billetes, ¿no? Entonces, efectivamente, como digo, puede ser algo peliagudo. Creo que las criptomonedas nos pueden dar mucha libertad, pero efectivamente, cuando hacemos su canje a la moneda actual, en mi caso euro, en vuestro caso dólar, o el que toque, puede ser un activo arriesgado. Pero soy partidario de mantener un ojo en el euro y en el dólar, en las monedas tradicionales, pero otro ojo en las criptomonedas, que efectivamente tienen mucho que hablar. De hecho, estoy convencidísimo que el dólar digital, igual que el euro digital que está en la vuelta de la esquina, que al final la tecnología blockchain tampoco sea tan negativa, cuando los mismos bancos centrales están sacando sus propias monedas, sus propias CBDC, ¿no? Sus propias monedas digitales. Pero ¿verdad que nos dijeron de aquí no comas? Dejaron fuera del pastel a una gran parte de la población, afortunadamente los que tenemos información no nos hemos quedado fuera y ahora vemos la recompensa, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decíamos al inicio, la inversión con conciencia. ¿Estás sabiendo lo que estás haciendo realmente o te estás dejando llevar simplemente por lo que están diciendo en un medio unilateral que tiene un interés sesgado, como estábamos viendo antes, ¿no? Soy partidario de que escuchemos, por lo menos, no te digo de invertir o no puedo dar una recomendación así en abierto, esto es muy subjetivo, pero sí de que estemos atentos y atentas a qué esté pasando en el mundo de las criptomonedas, efectivamente, porque creo que vienen para quedarse sin duda alguna. De hecho, el modelo transhumanismo se basa en las criptomonedas, en la criptografía y en la blockchain. Realmente interesante este tema de la inteligencia artificial y las criptomonedas. Pero hablando sobre los temas de inversiones personales, ¿cómo debemos movernos en este panorama? Realmente podemos decir que si no estamos invirtiendo en la bolsa de valores, ¿es que estamos perdiendo dinero? Es un buen planteamiento el que tiene y soy consciente que es lo común. Mira, yo tengo una formación bastante didáctica en mi comunidad que le enseño que el circuito del dinero de manera muy resumida se dividiría en el circuito de la financiación, por el que circulan los bancos, circuito de la inversión, porque circulan las entidades de inversión, y circuito asegurador, porque circulan las entidades del mundo asegurados que también reciben dinero. Bueno, pues luego fuera del circuito del dinero que también hay otros circuitos, o son un circuito alternativo al del dinero, pero también nos dejan ganancias y nos dejan posibilidades de autonomía, como por ejemplo la inversión, como decíamos, en activos criptográficos, en criptomonedas, etcétera, pero también, por ejemplo, la inversión en lo que toda la vida ha valido dinero. Es decir, estoy hablando de metales, estoy hablando de tierra, estoy hablando de cosas de tangibilidades. A mí me gusta mucho, si os sirve de referencia, la inversión en oro y plata. Y de hecho, auguro un buen camino para el oro y para la plata. Me imagino que entonces para ti, a día de hoy, con la volatilidad que hay, el oro y la plata puede ser ese activo refugio que no deberíamos pasar, ¿no? O dejar pasar, perdón.
Mira, sin duda alguna, efectivamente, con los dos motivos. La plata principalmente porque no hay tantas minas de plata que se conozcan por descubrir y la plata es, de hecho, un bien necesario para la Agenda 2030, porque de hecho las baterías llevan plata. Las placas fotovoltaicas que dicen que tenemos que tener todo en nuestra casa llevan plata. Aparte, insisto, no hay tantas minas de plata. Y luego el oro porque sabemos que es la reserva de valor por antonomasia, principalmente porque los bancos centrales no paran de comprar oro como si no hubiese un mañana. Y lo llevan haciendo desde 2016 y tienen algo de más datos que nosotros. Entonces, yo siempre parto de la humildad. Si ellos compran oro y almacenan oro, para algo será. Por cierto, el oro siempre está en la historia de la humanidad. Y hay gente que me dice, ya es que el oro está caro. Ostras, pero está caro con respecto a qué? Respecto a la peseta, respecto al dólar, respecto al euro o respecto al euro digital que está por salir. No sé si me explico. Yo en 20 años he conocido 3 monedas en España. No sé cuántas lleváis vosotros ahí, pero a lo que voy. ¿Está caro el oro o es que está barato el euro? En este o el dólar, no sé si me explico. El oro, hace 2000 años tú te podías hacer un traje con una onza de oro y hoy te puedes hacer un buen traje con una onza de oro. El oro es un refugio antiinflación, no está expuesto a lo que decida el sistema capitalista o el sistema que toque de turno y desde mi punto de vista creo que es un activo a considerar y un activo refugio, insisto, principal que todos deberíamos tener muy en cuenta. Joaquín, hay un problema en líneas generales de educación financiera, porque bueno, nosotros hablamos a menudo de inversión, de bolsa de valores, de oro, Bitcoin, en fin, pero ¿crees que en la sociedad, y precisamente volviendo un poquito también al tema de esta globalización, de seguir, ¿no?, lo que dicta los líderes o los medios de comunicación, falta hacer un clic en el tema de la educación financiera, no solo en España, en Estados Unidos, sino a nivel global? Buenísimo. Creo que es súper certera la pregunta. Es más, te lo devuelvo con otra pregunta. ¿Crees que hay algún plan? Porque desde mi punto de vista lo hay, ¿no? ¿Acaso no crees que hay un plan para dejarte fuera del pastel? El sistema capitalista se basa en si yo tengo más, tú tienes menos. Si tú tienes más, yo tengo menos. Es una competición, lo que te decía al inicio, que a mí me pasó sin ir más lejos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto sí que tiene que extinguirse, porque al fin y al cabo no hemos venido aquí desde mi punto de vista a pelearnos por el trozo de tarta, sino simplemente a crear. Y podemos crear una tarta para cada uno, por cierto. Pero esto, llevado al terreno de juego, desde mi punto de vista es peliagudo, como te digo, porque yo creo que la conciencia financiera no hay porque, para empezar, no han enseñado que las finanzas son feas. De hecho, aplaudo que tengáis este tipo de programas y que entrevistéis a mí o a otro tipo de personas que den un poco de luz en el ámbito financiero, porque efectivamente no tiene, o sea, te has dado cuenta que en la escuela te enseñan cosas súper importantes, pero ¿cómo no te pueden enseñar? Aquí tenemos que hacer la declaración de la renta todos los años, tenemos unas obligaciones fiscales. ¿Alguien sabe pedir un préstamo? ¿Te han enseñado a pedir un préstamo en la escuela? Algo que todo el mundo tenemos que hacer en este modelo capitalista y probablemente la decisión más importante de tu vida desde el punto de vista económico. Te enseñan a trabajar, pero no te enseñan a ganar dinero. Ostras, a ver si detrás hubiese un plan para dejarme fuera del pastel. No sé, insisto, no quiero abrir un melón que sea difícil de comer, pero creo que sin duda alguna hay un plan para dejarte fuera de esto. Y por la responsabilidad de todos nosotros, poner interés en la educación financiera, porque así es como hacemos un mundo libre. Yo tengo una hija y a mi hija le estoy enseñando desde que nace cómo funciona el ahorro y cómo funciona la educación financiera, porque lo va a necesitar en el mundo en el que vivimos. Y esto no se lo enseña en la escuela, ni siquiera en la escuela de economía te enseña a ganar dinero como tal, es decir, y esto, insisto, es una carrera vocacional ya, pero en la educación común no te enseñan. No es por casualidad. Sí, efectivamente, eso es lo que sucede en la mayoría de los planteles educativos. Pero me quedé pensando de lo que estabas hablando sobre los metales, propiamente el oro, de que el precio ha estado siempre ahí firme para ese metal durante siglos, no solamente décadas o años. Pero, ¿qué otras opciones se tiene para una persona que comienza a invertir? ¿Qué recomiendas? ¿Empezar en fondos mutuos, empezar en fondos de ETFs, de intercambio, fondos de intercambio, o directamente en acciones o algún otro tipo de inversión? Pues mira, volviendo otra vez un poco a la didáctica esta que te compartía del circuito del dinero, que se dividía en el circuito bancario, de la inversión y asegurador, empezaría primero por asegurar lo que uno tiene antes de invertir. Yo siempre digo que yo me mantendría fuera del circuito de la financiación porque este es el que luego cae cuando vienen mal dadas. Lo hemos visto, cuántos bancos hemos visto hundirse. Entonces, y al final ese dinero que se hunde, por cierto, no es dinero del banco, es dinero tuyo, del ahorrador. Es que está perfectamente inventado. Entonces yo primero empezaría por no aprender a invertir, sino aprender a proteger lo que ya tengo, que por cierto, como tú bien has dicho, tanto nos cuesta ganar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo empezaría valorando el circuito del ahorro o el circuito y después del circuito de la inversión. Pero, y los primeros pasitos yo lo haría en algo que yo pueda comprobar, ver y tocar.
es decir, algo tangible, insisto, porque esto, el mercado de las acciones, para empezar, es volátil, para seguir puede ser que esté un poco controlado o manipulado o por lo menos influenciado por los grandes grupos económicos sobre los cuales tú no tienes decisión. Entonces te dejan muy fuera del pastel. Pero sin embargo, cuando tú compras un pedazo de tierra y tú ves cómo crece, eso sí que te deja una rentabilidad directa y además tú lo estás viendo y estás viendo cómo prospera. Te digo eso como te digo una vivienda o como te digo algo que sea palpable. Pero a lo mejor antes de empezar por una vivienda yo empezaría por algo más fácil, más cercano. Wow, interesante, la verdad, qué bien. Muy buena opinión para poder comenzar alguna persona que es nueva en las inversiones, que entiendan eso, de que ver qué compañía están comprando, cómo se está moviendo, sus finanzas de la compañía y todo. Muy agradecidos, Joaquín, con haberte estado con esta entrevista. Muy buenas tus respuestas, la verdad, hemos aprendido bastante. Y bueno, Anita, si tenemos las redes sociales, que nos las compartan, ¿verdad? Para que los sigamos también. Bueno, Joaquín, ¿dónde te encontramos para toda aquella gente? Porque tengo entendido que, bueno, la forma de ayudar en tu caso es pues expresar o de alguna manera acompañar, ¿no? A todos aquellos que quieren empezar a crecer financieramente, a invertir con conciencia, ¿no? Eres como un hermano mayor para la gente con la que trabajas o a la que asesoras, ¿no? Sí, realmente, efectivamente, te agradezco que pongáis por ahí el Instagram, con el Instagram es más que suficiente, ahí puedo divulgar todavía, digo todavía porque, y te robo unos segundos más, precisamente la ponencia de anteayer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, dijo que lo suyo sería empezar ya a promover la opinión en las redes sociales, es decir, vincular tu opinión en las redes sociales a tu e-Audi. El Audi es el monedero digital que se está construyendo en la Unión Europea y que próximamente se va a exportar a Estados Unidos y a Latinoamérica. Es decir, vamos a tener una billetera digital. Y dice que vinculemos la billetera digital a nuestras opiniones, de tal manera que ellos puedan regular, ponernos una censura o multarnos si decimos algo que se salga del guión. Entonces, mientras esto llega, porfa, seguidme en el Instagram, que todavía somos libres y podemos opinar. Luego ya no, pero por ahora sí. Así que seguramente puedo dar algún tip de valor. Oye, qué interesante que nos ha dejado, Alejandro, nos está resonando, ¿no? Muchas cosas que nos has dicho, muchas preguntas que nos has hecho para luego nosotros pensarlas. Y bueno, y si no, pues nos vamos a X, aunque bueno, estos de Elon Musk, no sé si también estará controlado o vete a saber, ¿no? Porque madre mía, con todo lo que hay ahora mismo de lo que hablar, tampoco te he preguntado acerca de la presencia, ¿no? De todos estos magnates de Silicon Valley y ahora también cerca del gobierno de Donald Trump. En fin, es que hay tantas cosas que te vamos a tener que invitar otro día, Joaquín. A vuestra disposición, me encantará porque me lo he pasado pipa y de verdad, soy un afortunado porque contéis conmigo y de verdad también son un afortunado los oyentes porque este tipo de programa es lo que se necesita. Esto es lo que nos da la libertad realmente, ¿eh? No ganas 4 duros en el mercado de valores. Esto viene después. Pero las decisiones se toman aquí. Oye, gracias. Joaquín, de verdad, muchísimas gracias. No, el placer es nuestro, aquí aprendiendo de todo en esta charla tan pequeñita, pero bueno, ojalá podamos charlar con más tiempo. Muchas gracias y un abrazo a Córdoba, que por cierto somos paisanos. No sé, enhorabuena y de nuevo gracias.